Buenos días, jóvenes. Con esto iniciamos la clase de infecciones del sistema nervioso central. El daño que generan las infecciones al sistema nervioso central se pueden dar básicamente por dos mecanismos. Uno que es lesión directa, o sea, hacia las neuronas y las células de la glía por el agente infeccioso, y otra en forma indirecta por medio de las toxinas microbianas. Estas tienen un efecto destructivo de la respuesta inflamatoria o bien sea mecanismos de tipo inmunitario. ¿Y cómo llegan las infecciones al sistema nervioso central? Esto es por cuatro vías. La primera vía es la vía hematógena, que es la más frecuente. Accesa por medio de la circulación arterial, pero se puede diseminar tanto por la vía arterial como por la vía venosa. Otra es la implantación directa, que esta es ya sea por origen traumático o malformaciones congénitas. Ahí van ustedes en su moto sin casco, los chocan, dejan la cabeza en el pavimento y entonces todo lo que está en el pavimento entra a través de todas las fracturas y todo lo que tuvieron y tiene un acceso directo al sistema nervioso. Por extensión local, ya sea en estructuras adyacentes que estén infectadas, por ejemplo, senos paranasales, dientes, cráneo y las vértebras. Se van a dar ustedes cuenta que gente que tiene sinusitis que es crónica, que no ha sido tratada, que ya tiene acumulaciones purulentas por diseminación local, extensión local, llega a infectar sistema nervioso central y por medio del sistema nervioso periférico, ¿verdad? En el caso de los virus, como es el virus del herpes zóster y de la rabia. La meningitis aguda es un proceso inflamatorio que afecta las leptomeninges y el líquido cefalorraquídeo dentro del espacio subaracnoideo, pero si tenemos infección de meninges y del parénquima cerebral, a esto se le va a conocer como meningoencefalitis. Y si lo que tenemos es una respuesta a un irritante no bacteriano que se ha introducido en el espacio subaracnoideo, se le va a conocer como meningitis química. Meningitis piógena aguda o meningitis bacteriana. Dependiendo de la edad de su paciente, esos van a ser los patógenos causantes de la enfermedad. Y por ejemplo, en neonatos, estos van a ser E. coli y estreptococos del grupo beta. En adultos mayores, Streptococcus pneumoniae y Listeria monocytogenes. Y en adultos jóvenes y adolescentes, Neisseria meningitidis. La vacuna del Haemophilus influenza ha disminuido los casos de meningitis en lactantes, por eso es tan importante la vacunación de estos niños. ¿Y cómo vamos a saber nosotros que nuestro paciente está enfermo? Pues van a haber ciertos signos sistémicos que nos van a indicar una infección del sistema nervioso central. ¿Y cuáles son estos? Irritación meningia, deterioro neurológico, cefalea, fotofobia, irritabilidad, obnubilación de la conciencia y rigidez de nuca. Claro, recuerden que esto depende de la edad de su paciente. Por ejemplo, la cefalea va a ser referida por el paciente, pero ¿qué pasa si ustedes tienen un neonato? Entonces ahí la clínica es la que tiene que mandar. Además de estos signos, ¿qué otra cosa necesitamos hacer? Una punción lumbar. ¿Y qué nos va a decir la punción lumbar? Vamos a ver, por ejemplo, un líquido cefalorraquídeo turbio o francamente purulento. Cuando ustedes estén viendo el tubito donde colocaron el líquido cefalorraquídeo, este va a estar amarillo, va a haber un aumento de la presión, entonces va a salir a chorro, va a haber más de 90.000 neutrófilos y en la química va a haber un aumento de las proteínas y una disminución de la glucosa. Otra cosa muy importante es que se pueden cultivar esas bacterias o incluso se pueden ver en frote. Y entonces en el frote les van a indicar si son gram positivas o gram negativas y ustedes ya van a saber más o menos qué es lo que están viendo. Y las bacterias que se cultivan y estas tienen un tiempo de espera dependiendo si va a ser positivo o no entre 24 y 48 horas, pero ya ustedes sabiendo más o menos los patógenos que van a afectar a sus pacientes dependiendo de la edad, pueden iniciar un tratamiento profiláctico y al tener ya el resultado de los cultivos, pueden determinar si el tratamiento que le están dando es el definitivo o si tienen que agregar antibióticos o si tienen que cambiar el método. Solo recordarles que la meningitis no tratada
piógena es mortal y el tratamiento antibiótico es eficaz. Entonces aquí ustedes tienen que ir un paso adelante, ustedes no le pueden dar chance a esas bacterias a que hagan todo lo que quieren hacer porque el resultado para su paciente sería fatal. Y aquí tenemos una fotografía de un cerebro en donde ustedes pueden ver esa mancha blanca, que eso es el exudado purulento del cerebro, lo cual significa que este paciente tenía una meningitis bacteriana que probablemente no fue tratada y pues le causó la muerte. Entonces aquí el que ustedes sepan los patógenos, el que ustedes vayan un paso adelante es bien importante para su paciente para evitar que tenga un desenlace fatal o tenga complicaciones mucho más serias adelante. También tenemos la meningitis aséptica o vírica y este término se utiliza para indicar una enfermedad caracterizada por ausencia de bacterias en el cultivo. Sin embargo, este paciente sigue teniendo manifestaciones meningias, sigue teniendo la irritación, sigue teniendo la fiebre, sigue teniendo las alteraciones de la conciencia. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que un 80% de este tipo de meningitis es causada por virus, y ustedes saben que los virus no se pueden cultivar, y el resto pueden ser bacterianas causadas por riquecias o autoinmunitarias. Nuevamente aquí el líquido cefalorraquídeo es muy importante y es el que nos va a dar la respuesta a lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque en este tipo de meningitis va a haber una pleocitosis con presencia de linfocitos, va a haber una elevación moderada de la proteína y la glucosa va a estar normal. Si se recuerdan, eso no sucede en la meningitis bacteriana. Estas suelen ser autolimitadas y se tratan solo de forma sintomática y en muy pocos casos se va a detectar el patógeno que la causa. Y la meningitis química, que es por la introducción de un irritante a nivel del espacio subaracnoideo, el cual puede ser, por ejemplo, un quiste que se rompe o un irritante químico, y en este caso el irritante químico podría ser un medio de contraste. ¿Cómo vamos a saber o cómo lo vamos a diferenciar? Nuevamente el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo aquí va a ser estéril, va a tener una pleocitosis a expensas de neutrófilos y un aumento en la concentración de las proteínas, pero la glucosa va a ser normal. Entonces aquí para ustedes determinar qué tipo de meningitis tiene su paciente, tienen que basarse tanto en la clínica como en los estudios del líquido cefalorraquídeo. La meningoencefalitis bacteriana crónica puede ser causada por muchos patógenos y dependiendo del patógeno que la cause, así van a ser sus signos, sus síntomas y cómo la vamos a tratar. Uno de estos patógenos es la tuberculosis y puede ser ya sea parte de la enfermedad, una enfermedad sistémica, o aparecer de forma aislada. ¿Qué va a presentar nuestro paciente? Cefalea, malestar general, confusión mental y vómitos. Y nuevamente el líquido cefalorraquídeo es básico para poder diagnosticar este tipo de meningoencefalitis. Va a haber pleocitosis a expensa de mononucleados o puede haber una combinación de mononucleados con neutrófilos. Va a haber una concentración alta de proteínas y la glucosa puede estar disminuida o normal. Dentro de las complicaciones más graves que puede causar esto está la fibrosis del aracnoides, lo cual puede llevar a una hidrocefalia y una endoarteritis obliterante que causa una oclusión arterial o un infarto isquémico. También puede lesionar raíces nerviosas y los tuberculomas pueden producir síntomas de lesiones ocupantes. Los pacientes VIH positivos están en riesgo de infección por Mycobacterium avium. Por lo tanto, es de suma importancia que ustedes conozcan la historia de su paciente. Y recuérdense que hoy en día tuberculosis va de la mano con VIH y VIH va de la mano con tuberculosis. Aunque aquí todavía vemos mucha tuberculosis en VIH, entonces tienen ustedes que estar pilas con la clínica de su paciente. También vamos a ver la neurosífilis, que ustedes saben que es una manifestación tardía de la infección. Esta se presenta en alrededor
del 10% de los pacientes que no han recibido tratamiento para la sífilis. Y esta básicamente va a tener 3 patrones. La neurosífilis meningovascular, que esta afecta la base del cerebro, ocasionalmente las convexidades y las leptomeninges medulares. Va a estar acompañada de una endoarteritis obliterante y una reacción inflamatoria perivascular, la cual va a estar compuesta por linfocitos y células plasmáticas. Y su característica es que hace gomas cerebrales en las meninges que se extienden al parénquima. Y esas gomitas son muy parecidas a esas gomitas Diana que vienen cubiertas con azúcar. Entonces, esa es la característica de la neurosífilis meningovascular. Luego tenemos la neurosífilis parética, que es una invasión por treponema pallidum y que va a producir una pérdida progresiva de las funciones mentales, alteración del estado del ánimo y, como estadio final, una demencia grave. Vamos a ver lesiones del lóbulo frontal y estas lesiones van a estar acompañadas de pérdida neuronal, proliferación de la microglía, gliosis, o sea, una inflamación de la glía y depósitos de hierro. ¿Cómo vamos a ver nosotros o cómo vamos a saber que el paciente tiene una invasión por treponema pálido? Se van a ver las espiroquetas en el tejido. Y entonces ahí es como nosotros tenemos nuestro diagnóstico. Y por último tenemos el tabes dorsal, que es el daño de los nervios sensitivos de las raíces dorsales, los cuales van a deteriorar el sentido de la postura y van a provocar ataxia en su paciente. Van a tener una pérdida de la sensación, la cual es muy dolorosa, y van a tener dolores fulgurantes y ausencia de reflejos tendinosos profundos. Todo esto secundario ¿a qué? A pérdida de axones y mielina en las raíces dorsales. Y por último, en este bloque de meningoencefalitis bacteriana vamos a tener la neuroborreliosis o enfermedad de Lyme. Esta está causada por una espiroqueta, que es la Borrelia burgdorferi. Ustedes saben que esta enfermedad se transmite por garrapatas y ¿qué es lo que nos va a causar? Nos va a causar una meningitis aséptica. Va a haber parálisis del nervio facial, encefalopatía y puede causar otro tipo de neuropatías. ¿Y cuál va a ser el daño que va a hacer a nivel del sistema nervioso central? Pues va a haber una proliferación focal de células de la microglía y gérmenes extracelulares dispersos. Y hablando de encefalitis vírica, solo recordarles que esta es una infección del parénquima cerebral. Si está asociada a inflamación meningia, es meningoencefalitis. Y si también está involucrada la médula espinal, se le conoce como encefalomielitis. El sistema nervioso es susceptible a determinados virus y el problema con los virus es que tienen predilección por cierto tipo de células y ciertas regiones cerebrales. Entonces, los virus son de tipo selectivo y van directo a donde quieren causar daño. En este tipo de infecciones, la fase de latencia es sumamente importante para ciertos virus para que puedan reproducirse y causar el daño que quieren hacer. También las infecciones víricas sin evidencia de penetración al sistema nervioso central pueden producir efectos tardíos y la infección intrauterina puede causar malformaciones congénitas como es el caso de la rubiola. En este tipo de infecciones podemos ver lo que se conoce como síndrome de enfermedad degenerativa lentamente progresiva, el cual se va a presentar muchos años después de la enfermedad vírica. En las encefalitis víricas vamos a ver muchas que son causadas por artrópodos. Entre ellas tenemos el arbovirus, que se encuentra en regiones tropicales, tiene alta morbilidad y mortalidad. La encefalitis equina occidental y oriental, el virus del Nilo occidental y los virus venezolanos de San Luis y La Crosse. Y en otras regiones, por ejemplo, los virus japonés B en el extremo oriente, del Valle Murray en Australia y Nueva Guinea, los transmitidos por garrapatas en Rusia y Europa oriental. Y sumamente importante, todos tienen como anfitriones o sus vectores son insectos y van a causar sistemas neurológicos generalizados,
convulsiones, confusión, delirio, estupor, coma y así también una asimetría refleja y parálisis ocular. La afectación de la encefalitis del Nilo occidental puede causar una parálisis completa y todas estas encefalitis van a tener un estudio de líquido cefalorraquídeo con leve elevación de la presión, proteínas elevadas, glucosa normal y una pleocitosis neutrofílica, la cual se va a convertir en linfocítica. Y esta es una de las características más importantes que vamos a tener a nivel de líquido cefalorraquídeo. O sea, ustedes hacen la primera punción y en esa punción tienen un aumento de glóbulos blancos a expensas de neutrófilos. Luego repiten la punción y en lugar de tener neutrófilos van a tener linfocitos. Entonces esa es la clave y así van a saber ustedes que es una encefalitis transmitida por artrópodos. Y si se tiene la oportunidad de evaluar tejido cerebral en este tipo de infecciones, vamos a ver un acúmulo de linfocitos a nivel perivascular o un acúmulo de glía, el cual también va a tener una mezcla de células linfocíticas. Otras de las infecciones que vamos a ver también van a ser las causadas por virus del herpes, en el cual el virus del herpes simple tipo 1 va a afectar a niños y adultos jóvenes. El 10% va a tener antecedente de infección herpética previa. ¿Y qué nos va a causar? Alteración del estado del ánimo, alteración de la memoria y del comportamiento. Aquí el diagnóstico se va a realizar por medio de PCR y puede tener una evolución subaguda que va a durar entre 4 y 6 semanas, causando debilidad, obnubilación, ataxia y convulsiones. El virus del herpes simple tipo 2 se va a ver en adultos y va a causar meningitis. Hasta un 50% de los neonatos nacidos por parto vaginal en mujeres infectadas lo van a adquirir al pasar por el canal del parto. Por eso es de suma importancia que ustedes hagan buenas historias clínicas, porque solo con una buena historia clínica ustedes pueden salvar a alguien de infectarse, y en este caso a un neonato. ¿Qué causa el virus del herpes simple tipo 2? Una encefalitis grave, y en pacientes VIH va a causar una encefalitis hemorrágica y necrosante aguda. Va a necrosar parénquima cerebral. Y por último, el virus de la varicela zoster o herpes zóster, cuya infección primaria es cutánea. El virus establece una infección latente en las neuronas sensitivas de los ganglios de las raíces dorsales o del trigémino y causa reactivación en pacientes adultos, dando lo que se conoce como síndrome de neuralgia posherpética. Su afectación del sistema nervioso central es grave y ¿qué vamos a ver? Una arteritis granulomatosa y en inmunodeprimidos lesiones desmielinizantes bien delimitadas. Estas lesiones lo que van a hacer es que van a necrosar. Entonces, por favor, mucho cuidado. La varicela nos dio ya a muchos la tuvimos. Sin embargo, cuando la varicela se complica, tiene complicaciones graves y deja secuelas también graves. Entonces, por favor, siempre mucho cuidado con los niños. Y una vez ustedes se infectan de virus del herpes, es una infección que queda latente. Entonces, ustedes van a ver que hay gente que vuelve a reactivar el virus bajo cierto tipo de estrés. Entonces, todas esas lesiones bucales que ustedes ven, y si es una reactivación a nivel del sistema nervioso central, es una infección sumamente dolorosa. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con sus pacientes, mucha paciencia. Recuérdense que el que está sintiendo el dolor y las molestias es su paciente, entonces ustedes tienen que tratarlo a él de la mejor manera. En la primera fotografía ustedes están viendo cerebro y si ustedes identifican las flechas y los asteriscos pueden ver la destrucción del parénquima y esta destrucción del parénquima, esta necrosis, es secundaria a infección por virus del herpes. En la segunda fotografía, en la histológica, que yo sé que es su favorita,
están viendo un proceso inflamatorio necrosante. Ahí hay una mezcla de tejido ya necrosado con células inflamatorias, lo cual es causado por el virus del herpes. Entonces, no es un chiste, si ustedes se dan cuenta, la destrucción es masiva y es grosera. Y aquí recuérdense que pérdida de parénquima significa pérdida de funciones. Entonces, mucho cuidado con el virus del herpes, mucho cuidado también con sus pacientes inmunodeprimidos, que también recuérdense que inmunodeprimido no solo es paciente VIH, o sea, es todo aquel paciente que lleva un proceso en el cual su sistema inmune está comprometido. Enfermedades, por ejemplo, como cáncer, lupus. Entonces, mucho cuidado con sus pacientes, por favor. También tenemos las infecciones por citomegalovirus. Estas se dan en fetos y personas inmunosuprimidas. La infección puede ser intrauterina. ¿Y qué es lo que causa? Una necrosis periventricular, lo cual va a causar una microcefalia y calcificación periventricular. El citomegalovirus es un patógeno oportunista en pacientes con VIH y recuérdense que el paciente VIH hay que tenerlo siempre vigilado. Si ustedes no tratan la infección por citomegalovirus, su paciente se les puede morir. Otra es la poliomielitis, que aquí en Guatemala, gracias a Dios, está erradicada, pero hay otros países a nivel mundial donde todavía es una infección latente. Nos va a causar una gastroenteritis subclínica o leve y esta va a causar una invasión secundaria al sistema nervioso central. Va a haber una irritación meningia y el líquido cefalorraquídeo va a tener hallazgos compatibles con meningitis aséptica. Va a haber afectación de las motoneuronas de la médula espinal, lo cual va a causar una parálisis flácida con pérdida de la masa muscular e hiporreflexia. También va a haber destrucción de motoneuronas, lo cual va a causar una paresia o una parálisis. Y en aquellos pacientes que tuvieron infección por poliomielitis pueden presentar hasta 35 años después el síndrome postpolio, que es una debilidad progresiva con pérdida de la masa muscular, pero que esto se acompaña de dolor. Y por último, la rabia, que es una encefalitis grave, que se transmite por la mordedura de un animal infectado o un mamífero salvaje. Perros, ratas, murciélagos. Produce un edema intenso y congestión vascular del parénquima cerebral y una extensa degeneración neuronal. La reacción inflamatoria va a ser severa a nivel del tronco y los hallazgos patognomónicos a nivel histológico van a ser los cuerpos de Negri. Y los cuerpos de Negri se van a ver en las neuronas piramidales del hipocampo y las células de Purkinje. Entonces, por favor, cuando ustedes sepan que alguien ha sido mordido, que alguien lo mordió un perro, algún otro tipo de mamífero salvaje, tienen que empezar el tratamiento rápido. Tienen que ver si el perro o si el mamífero estaba vacunado. Si no está vacunado contra la rabia, se empieza un esquema profiláctico, porque si ustedes dejan al tiempo, todo esto va a causar la encefalitis y su paciente va a fallecer. Si su paciente llega al hospital ya con signos francos de infección por rabia y lamentablemente su paciente fallece, el diagnóstico definitivo se da al evaluar los cuerpos de Negri a nivel de las neuronas en parénquima cerebral. Entonces, todo esto se hace a nivel del laboratorio central. Entonces, ustedes tienen que extraer cerebro y todo eso se manda allá porque la rabia es una enfermedad de reporte obligatorio. O sea, ustedes obligadamente la tienen que reportar porque se tiene que evaluar el entorno donde sucedió. Si el perro es un perro conocido, se sigue cierto protocolo. Si es perro, por ejemplo, callejero, es otro protocolo, pero siempre se tiene que salvaguardar a la población que pueda estar en riesgo. Y no podemos dejar hablar del virus de la inmunodeficiencia humana. Antes de las terapias retrovirales exitosas que se tienen
el día de hoy hasta un 90% de los pacientes presentaba alteraciones neuropatológicas en los estudios post-mortem. Y estos se consideraban que eran secundarios a efectos directos del virus, a infecciones oportunistas y a linfomas B de alto grado positivos para virus del Epstein-Barr. A partir de la mejora del tratamiento retroviral, ahora solamente se presenta una meningitis aséptica en el 10% de los pacientes 1 o 2 semanas después de su seroconversión. El virus se logra aislar en el líquido cefalorraquídeo y así es como obtenemos nosotros el diagnóstico. En la histopatología vamos a ver una meningitis linfocítica leve con inflamación perivascular y cierta pérdida de la mielina. Y es de suma importancia mencionar que a pesar de los regímenes terapéuticos que tenemos el día de hoy, que son maravillosos, la demencia asociada a VIH persiste. Y se cree que los cambios son cambios secundarios a un proceso inflamatorio persistente y sumamente agresivo a nivel del sistema nervioso central. Entonces, tienen ustedes que cuidar mucho a su paciente, recuérdense siempre verlo como un todo. El virus ataca todo, o sea, no es específico solo para un lado, entonces ustedes tienen que saber realmente qué es lo que puede pasar a nivel de todos los órganos. Y esta es una microfotografía histológica de parénquima cerebral en donde ustedes ven un nódulo de microglía con células gigantes multinucleadas y esa es la característica que dan las lesiones por VIH a nivel del sistema nervioso central. Y por último, y no menos importante, tenemos la meningoencefalitis micótica. Esta afecta a personas inmunosuprimidas, esa es su elección. Su diseminación es por vía hematógena, aunque también puede ser por vía directa. Y las especies que nos van a afectar con más frecuencia son Cándida, Mucor, Aspergillus, Criptococo. Y en áreas endémicas, Histoplasma, Coccidioides y Blastomyces. Van a haber 3 variantes de lesión, las cuales van a ser una meningitis crónica, una vasculitis y la invasión del parénquima. La vasculitis lo que va a causar son infartos hemorrágicos y luego estos van a causar una sepsis y esta sepsis va a ser causada por los hongos. Por ejemplo, en la infección del parénquima, el hongo invade el parénquima y entonces va a producir abscesos o granulomas y estos van a causar necrosis, obviamente, de todo el parénquima. Y la meningitis por criptococo, que es una de las más comunes en pacientes con VIH. Este tipo de meningitis tiene 2 caras, o es sumamente letal o es pacífica. Pueden ser 2 semanas terribles y su paciente a las 2 semanas se muere, o puede ser de larguísima duración dependiendo de cómo él quiera actuar. Entonces, con los hongos tienen que tener mucho cuidado. Erradicar una infección por hongos es terrible y si ustedes nunca han visto, cuando les toque ya ver pacientes con micosis se van a dar cuenta, es sumamente difícil, son tratamientos sumamente largos y entonces es de paciencia y de también ir un paso adelante. Ya saben ustedes que están ustedes en un área endémica, ya saben que su paciente es VIH positivo, entonces si ustedes van un paso adelante, las cosas funcionan bien y su paciente se cura mucho más rápido. Muy bien, y con esto terminamos. Espero que hayan entendido la clase. Ya saben que cualquier duda nos escriben. Espero que todos estén bien. Por favor, se cuidan mucho. Ya les dieron luz verde para salir, pero eso no significa que anden ahí de parranda. Recuérdense que no es tiempo ni época para andar ahí de un lado para el otro. Cuídense mucho, pórtense bien y mucha suerte en sus parciales. Y primero Dios, seguimos siempre en comunicación. Un abrazo a todos.